Las escenas son desgarradoras. Comunidades que lo han perdido todo, niños sin poder respirar, animales calcinados y casi 4 millones de hectáreas arrasadas por el fuego. Bolivia sufre una devastación por los incendios forestales. Esto no es un problema boliviano, es un problema global. La Amazonía boliviana y brasilera y parte del norte argentino se dice que es el pulmón del mundo. Bueno, el pulmón del mundo se quemó, literalmente se quemó. Desde hace aproximadamente 3 meses, la región amazónica de Bolivia arde sin tregua, pero solo hace unos días se declaró emergencia nacional. El gobierno dice que no se escatimarán recursos y ya coordina la ayuda internacional. Ellos van a trabajar también de manera individual como país con nosotros en función de los requerimientos que hemos presentado desde aeronaves, por ejemplo, hasta bomberos, como también equipamiento. Esta catástrofe ambiental, como ha sido calificada por activistas, devela nuevamente la precariedad de los bomberos. Tenemos nuestra bomba de mochila, nuestro batefuego y nuestras mangueras que ya han cumplido su vida útil y necesitan urgentemente ser renovadas, tanto como nuestro equipo de protección personal. En las últimas semanas, la calidad del aire en el país se ha reportado entre regular y extremadamente mala. Los cielos se han cubierto de humo y crece la preocupación por la salud de los ciudadanos. La tripulación de 4 civiles a bordo de la misión Polaris Dawn de SpaceX hizo historia como el primer grupo de astronautas no gubernamentales en completar una caminata espacial. Jared Isaacman y Sarah Gillis fueron los únicos que salieron de la nave espacial durante aproximadamente 20 minutos. Se concentraron en probar en el espacio los nuevos trajes EVA, una versión más práctica que los voluminosos equipos del pasado y objetivo clave para SpaceX. La tripulación pasará unos días más en órbita, completando otras metas de la misión antes de regresar a la Tierra. Lo primero que debemos saber es que ningún Estado está obligado a mantener relaciones diplomáticas con otro y, por tanto, puede romperlas si considera que existen motivos para ello. Una medida excesiva por todas las consecuencias que tiene pues para los ciudadanos en general de ambos países. En caso de cumplirse la amenaza de Venezuela, ¿quieren pelea? Queremos también. Habría consecuencias para España, pero también para ellos. España no va a aceptar, ¿no?, la embajada de Venezuela en Madrid si la nuestra tiene que retirarse de Caracas. Ese sería el primer efecto, el cierre de embajadas y consulados y la dificultad para realizar trámites como estos. Pues si se nos pierde el pasaporte, tenemos un hijo y queremos registrarlo en el registro civil español, pues tendríamos que acudir allí también. Por ejemplo, que hay elecciones en España y queremos que los españoles que son residentes en Venezuela pues también puedan votar. Pero de momento ni el país carioca ha roto relaciones, ni el nuestro ha reconocido a Edmundo González. España no ha reconocido a nadie, ¿no?, como si sucedió con Guaidó, sino que ha sido el Congreso de los Diputados que ha invitado, ¿no?, al gobierno, que es el que tiene la competencia. Lo que se aprobó este miércoles en el Congreso español fue una proposición no de ley que no tiene carácter vinculante. Estados Unidos anunció que impondrá sanciones a 16 aliados del presidente venezolano Nicolás Maduro, a los que acusa de participar en fraude electoral, represión y violaciones de derechos humanos. La lista incluye a miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia y militares. Hoy tomamos 2 medidas importantes para responsabilizar a Nicolás Maduro y sus compinches por su flagrante fraude electoral, la obstrucción de unas elecciones competitivas e inclusivas y la violación de los derechos civiles y humanos del pueblo. Hasta la fecha, el gobierno de Estados Unidos ha sancionado a más de 140 funcionarios venezolanos actuales o anteriores y ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a casi 2.000 personas. El gobierno de Maduro rechazó esta medida por medio de un comunicado. La República Bolivariana de Venezuela rechaza en los términos más enérgicos el nuevo crimen de agresión cometido por el gobierno de Estados Unidos de América en contra de Venezuela al imponer medidas coercitivas unilaterales. Y agregó sobre las sanciones. Rompen y violan los acuerdos firmados en Qatar y pretenden imponer a todo un país y sus instituciones las políticas de cambio de régimen como parte de la doctrina Monroe. Según Joseph Umire, director del Centro para una Sociedad Libre y Segura, la administración Biden está ajustando su estrategia frente a Venezuela.
es también hacer diplomacia conjunto con presión, y las sanciones es un método de presión. Eso no significa que las sanciones por sí mismas van a lograr todo, pero es una herramienta que no se puede descartar. Aún así, continúan los esfuerzos diplomáticos que se han trasladado a la ONU, donde se pronunció a nombre de 43 países el canciller de Panamá, Javier Martínez Sacha. Ahora es el momento para que todos los venezolanos inicien diálogos constructivos e inclusivos para resolver este impasse electoral y restaurar las normas democráticas de manera pacífica. Informó Cilia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para Telearuba. Y qué fiesta por aquí. La recepción a Memphis Depay no fue simplemente de una estrella, sino de un superstar. Aunque su amigo Neymar le avisó que tan apasionados son los más de 30 millones de aficionados, el nuevo jugador del Corinthians se impresionó con lo que vio, escuchó y sintió en su llegada a Brasil. El vuelo que lo llevó desde Rotterdam hacia Guarulhos fue el más rastreado del mundo durante todo el día. Una multitud lo aguardaba en el área de desembarque. El holandés salió por otro lado, pero allá también lo esperaban. Él no solo saludó a esta banda de locos, como la propia hinchada le gusta que la llamen, sino también le agradeció por la bienvenida al hospicio. ¡Vai Corinthians! Por la tarde, el delantero llegó en helicóptero a la sede social del club y conoció el complejo de entrenamientos. Anoche, Memphis apareció con una ropa de gala en su primera visita al estadio Neoquímica Arena antes del pitazo inicial del partido ante Juventude por la Copa de Brasil. En este momento, recibió su nueva camiseta con el año en que nació en la espalda, el 94. El holandés va a ganar más de $500,000 mensuales de sueldo. Casi todo este monto será pagado por el patrocinador del club. Es decir, aunque el equipo esté seriamente amenazado con descender a la Serie B del campeonato brasileño, al holandés ya no le faltan motivos para celebrar a su manera. Realmente le tocará proteger sus oídos ante millones de fanáticos tan ruidosos. Desde Sao Paulo, Brasil, Dan Sister para Telearuba.